Capítulo 4. Entra Bedoya. Al describir el estado general de su salud y de su ánimo durante los meses que siguieron a su separación de Simón Corona en Acapulco, Serafina Baladro habla de dolores de cabeza, preferencia morbosa a comer sardinas de la lata con pan, sola en el comedor casi a oscuras, ganas de no hablar con nadie, falta absoluta de interés en el negocio y horror a los hombres. Por única vez en su vida guardó abstinencia 47 días. Descuidó su apariencia, estuvo casi un mes sin hacerse la trenza, y dice que nomás de pensar que alguno le ponía las manotas encima sentía náusea. Al final de esa temporada tuvo una relación emotiva y platónica con una empleada llamada Altagracia, a quien después corrió. Tenía insomnio, pasaba el final de las noches y el principio de las mañanas con los ojos abiertos, enfrascada en diálogos imaginarios con Simón Corona. En ellos le reclamaba su ingratitud, le demostraba que todo lo que ella había hecho había sido en beneficio de él, le hacía listas de los favores que él le debía. En la oscuridad, dice, no se atrevía a sacar el brazo de entre las sábanas para encender la luz, por temor de que una mano fría se la tocara. En la última de estas desveladas comprendió que Simón no iba a regresar con ella y decidió que si no iba a ser suyo, no sería de nadie. Es decir, hizo el firme propósito de buscarlo por toda la faz de la tierra hasta encontrarlo y matarlo. Se imaginó a sí misma con una pistola en la mano, disparando y en un rincón a Simón Corona, con agujeros en la camisa, haciendo un gesto de dolor. Después de contemplar esta imagen, se durmió profundamente. La semana siguiente hizo su primer viaje al Salto de la Tuxpana, el pueblo que aborrecía. Llevaba en su bolsa de charol una pistola calibre 25, a la que no le tenía confianza, y unas tijeras por si fallaba. Anduvo en el pueblo, que le pareció horrible, preguntando por Simón Corona, sin encontrarlo. En cambio, dio con dos mujeres que habían sido amantes de él. Simón había abandonado a una de ellas para irse con Serafina, había abandonado a Serafina para irse con la otra, y había abandonado a la otra para regresar con Serafina. Aquellas tres mujeres que durante años se habían detestado, conociéndose dos de ellas nomás de vista y las tres por referencias vagas, se reunieron en un restaurante y se cayeron muy bien. Las unía su condición común de abandonadas y la perfidia de un solo hombre, Simón Corona. Estoy tan resentida que lo busco para hacerle un mal de veras le duela, confesó Serafina. Puesto que las otras dos no pusieron objeción ni rehusaron participar en la inquietud, las tres celebraron un pacto, según el cual las dos que vivían en el Salto de la Tuxpana se comprometieron a avisarle a Serafina por telegrama en el momento en que Simón Corona regresara al pueblo. Serafina se comprometió a su vez a entregarle 500 pesos a cualquiera de las dos que le diera un informe que resultara cierto. Cuando se pusieron de acuerdo, brindaron con Urdiñola. Esa tarde fue la primera en que se vio en un restaurante del Salto de la Tuxpana a tres mujeres solas borrachas. El pacto estaba destinado a quedar sin efecto. Simón Corona, después de abandonar a Serafina en Acapulco, estuvo trabajando durante 3 meses en una panadería de mezcal. Cuando regresó por fin al Salto de la Tuxpana, sus dos examantes cumplieron con sus respectivas partes del trato, enviando a Serafina en pedrones sedontes telegramas. Pero para esas fechas Serafina había perdido por completo el interés en la búsqueda. No pagó los 500 pesos a ninguna de sus informantes y 2 años y 9 meses transcurrieron antes de que ella tomara la venganza que aparece en el primer capítulo.
Cuando Serafina Baladro vio por primera vez al capitán Bedoya, ella estaba parada en la esquina de las calles de la Soledad y de 5 de Mayo, en Pedrones. Él iba montado en un caballo tordillo, prestado, con sable desenvainado y casco reglamentario. Se oía la marcha dragona. Era el desfile del 16 de septiembre de 1960. Ella dice que se fijó en él porque iba montado en un caballo diferente a los demás y porque era el más prieto de todos los que pasaron. Un regimiento. Él no la vio a ella. Pasando el desfile, Serafina se fue a su casa y no volvió a acordarse del capitán hasta 5 meses después, que volvió a encontrarlo y lo reconoció. En ese intervalo podemos imaginar al capitán Bedoya montado en otro caballo. Este es alazán tostado y propiedad del gobierno, que camina al paso por una vereda escabrosa de la Sierra de Güemes. Hace calor, las moscas se paran en la cara del capitán. Los cazaguates están floreando. Detrás de él va una fila de soldados montados que atajan con la mano las ramas de los huizaches. Adelante de él va un solo hombre, un ranchero de guaraches y sombrero, ancho, que camina a pie. Es el informante. La vereda se hace cada vez más angosta y cuando parece que se acaba, el ranchero se detiene y levanta el brazo para señalar algo que está al otro lado de la cañada. Allí están las flores, amapolas. Podemos imaginar la emboscada. Dos campesinos llegan a la cañada, que parece desierta, con unos costales para cosechar su hierba. El susto, comprenden que están rodeados de federales. El tormento, algo muy sencillo como el dedo roto o el pie tostado de Cuauhtémoc. No son heroicos, dicen el nombre del aparcerista, que les da la semilla y les compra la producción. El siguiente paso no está documentado. No se sabe cómo el capitán Bedoya supo que Humberto Paredes, el denunciado, era hijo de Arcángela Baladro, ni qué instinto lo condujo a visitar a la madre en vez de avisar a la policía para que apresara al hijo. Al terminar la patrulla gloriosa, nunca antes había descubierto un plantío. El capitán regresó a la base, escribió en el parte que había tomado 2 prisioneros y quemado la cosecha, pero no que ellos le habían dicho el nombre del traficante. Después se quitó el uniforme y vestido de civil hizo el viaje a San Pedro de las Corrientes en un autobús de la línea Flecha Escarlata. Su entrevista con Arcángela puso a prueba su temple. Ella lo trató primero con altanería, porque creyó que quería vender algo. Después lo tomó por coyote de salubridad. Los excusados del México lindo nunca funcionaron correctamente. Y cuando él dijo que el asunto que quería tratar se refería a Humberto Paredes, ella lo hizo pasar al comedor pensando que era un amigo de su hijo que venía a pedirle prestado. La confusión fue molesta, la aclaración fue tormentosa. El capitán, con una firmeza que más tarde, cada vez que recordaba el incidente, lo dejaba asombrado, se empeñó en dar su mensaje de principio a fin. El hijo de la señora era abastecedor de drogas, no solo era delincuente, sino que había sido denunciado y estaba prácticamente preso. Como resultado de esto, tuvo que contemplar en minutos que le parecieron horas, el tránsito doloroso de una madre entre la ignorancia y el conocimiento. En el primer momento de incredulidad, Arcángela insultó al capitán. «Es usted un mentiroso», le dijo. Él no se inmutó. Repitió la acusación. Arcángela entonces trató de explicarle al capitán todo lo que una madre puede sufrir. Ella que hubiera querido que su hijo estudiara medicina, que se había sacrificado separándose de él para que el niño no tuviera malas influencias y se convirtiera en un hombre de provecho, que había pagado una fortuna en colegiaturas. Se veía ahora en la terrible realidad. Su hijo era traficante de drogas. «¿Cómo quiere que yo me sienta, capitán?»,
los trabajos y las privaciones de toda mi vida echados a perder por la insensatez de un muchacho. Lloró abundantemente. Quitó el mantel blanco con manchas de café con leche que había sobre la mesa y lo usó para enjuagarse las lágrimas. En el silencio que se produjo cuando Arcángela hacía esta operación, el capitán Bedoya tuvo tiempo para decir: «Yo no quiero perjudicar a ese muchacho». El capitán salió de México lindo con 5,000 pesos en la bolsa. Este fue el primer contacto que el capitán Bedoya tuvo con las hermanas Baladro. Unos meses más tarde, cuando Serafina, en su afán de venganza, quiso comprar un arma más poderosa que la pistola que tenía y contratar un maestro de tiro, Arcángela recomendó como hombre digno de confianza al capitán Bedoya. Serafina quería un arma grande, aunque al disparar ella tuviera que sostenerse con ambas manos, aunque el retroceso levantara la boca de cañón, aunque la detonación fuera ensordecedora, aunque la bala al entrar en el pecho de la víctima le abriera un boquete en la espalda. Todos estos defectos quedaban compensados en opinión de Serafina con la seguridad que un arma de esta índole le daba de que el ajusticiado ya herido no iba a ir caminando hacia ella con la mirada de loco y los brazos abiertos como si quisiera darle un abrazo. Arcángela, después de hacer la recomendación, arregló la cita. En la fecha convenida, el capitán Bedoya se presentó en la casa del molino, en Pedrones, a las 8 en punto de la noche. Se dirigió al encargado de la cantina y pidió hablar con la dueña. Serafina, que estaba en su temporada de abstinencia, había decidido tratar al capitán con cortesía, pero con alejamiento. Su plan era recibirlo en un apartado, explicarle lo que quería. Él le diría si era posible conseguirlo y cuánto costaba, si su precio era razonable. Llegarían a un acuerdo y cerrarían el trato. Entonces ella pensaba llamar a varias muchachas, hacer que trajeran botellas y levantarse de la mesa diciéndole al capitán que estaba en su casa, que tomara e hiciera lo que quisiera, que los gastos corrían por cuenta de ella. Dicho esto, se despedirían, ella saldría del apartado y se iría a atender su negocio. Al principio de la entrevista ocurrió algo que Serafina no había tenido en cuenta. Al entrar el capitán en el apartado, ella lo reconoció como el hombre más prieto del regimiento. El capitán Bedoya es negro amoratado. ¿Usted tiene un caballo tordillo? El capitán se sintió impulsado a contestar: «Es prestado, señora». De todas maneras sintió el halago. «Señorita, por favor». El capitán Bedoya pidió perdón, corrigió, se sentó, aceptó el brandy que Serafina le ofreció y fue correcto y servicial. ¿Qué quería la señorita? Una pistola grande. Ella explicó las características que buscaba. Él recomendó una 45 especial, escuadra de reglamento. Él podría conseguirla por 1,200 pesos y entregarla en 2 semanas con una dotación de 100 tiros. ¿Quiere usted parte del dinero anticipado? Ni un centavo. Ella quería también que alguien le enseñara a manejar la pistola. El capitán prometió llevarla a un lugar desierto en donde ella podría practicar hasta tener dominio absoluto del arma. ¿Cuánto costaría estas clases? Él volvió a decir: ni un centavo. El trato estaba cerrado. Había llegado el momento de que Serafina se levantara para llamar a las muchachas. Dice que no sabe qué le dio por platicar otro ratito con aquel hombre tan feo. Ella sirvió otra copa y le preguntó de la vida militar, que dicen que es tan sacrificada. El capitán habló con fluidez de cabalgatas, de pasar hambre, de sedes, de noches de aguacero haciendo guardia. De pronto la conversación cesó. Serafina vio que el capitán metía el brazo derecho debajo de la mesa y después sintió una mano que se posaba en su vientre. Dice que sintió alarma, pero que no supo qué hacer. Esa noche Serafina terminó con su abstinencia y olvidó la venganza. Serafina conoció al capitán Bedoya el 3 de febrero de 1961.
La influencia que el capitán ejerció en los destinos de las hermanas Baladro durante los meses que siguen a esta fecha es notable. Él había prometido conseguir la pistola en 2 semanas, pero tuvo suerte y la consiguió en 3 días. La puso junto con la dotación de 100 cartuchos en una caja de zapatos vacía y con esta bajo el brazo se presentó por segunda vez en la casa del molino. Se acercó al encargado de la cantina y le dijo que quería hablar con la dueña. Serafina salió al saludarlo radiante. Lo hizo pasar a su cuarto en donde él le entregó la pistola. Ella a él el dinero y cerrado el trato pasaron la noche juntos. Pasados 3 días el capitán vuelve a presentarse en la casa del molino. Esta vez son las 11 de la mañana. El capitán está uniformado. Toca la puerta de la casa porque la del cabaret está cerrada. Y cuando la calavera le abre pregunta por la señorita. Serafina fue señora para todos y señorita nada más para él. Después de hacerlo esperar un rato en el corredor, ella apareció sofocada y ruborosa en bata lila. El capitán le dijo que venía por ella para darle su primer lección de tiro. Serafina se vistió rápidamente y se puso con sombrero ancho con holanes que la protegieron del sol. Creía que el capitán iba a llevarla, como le había dicho, a un lugar desierto en el campo. No fue así. Abordaron un autobús Flecha Escarlata que los llevó a Concepción de Ruiz, el pueblo en donde el capitán estaba destacado. Este viaje de Serafina a un pueblo que ella no había visto más que de lejos, como un caserío en medio de un llano, fue determinante en su vida y en las de los demás protagonistas de esta historia. Concepción de Ruiz no está sobre la carretera de Mezcala, que une a Pedrones con San Pedro de las Corrientes, sino conectado con ella por una desviación de 3 kilómetros. El capitán había inventado patrullas, escoltas y ejercicios a campo traviesa para entrenar a sus soldados, de manera que aquel mediodía no hubiera en el cuartel más que la escuadra de guardia. Serafina recibió del capitán las instrucciones preliminar sobre el uso de las armas y después hizo su primera descarga errática en el pequeño stand de tiro del destacamento, sin que la contemplaran ojos indiscretos ni se hicieran comentarios burlones. Terminada la práctica, el capitán la llevó a la comandancia, en donde el catre de la campaña resultó demasiado estrecho y el piso de cemento demasiado frío, por lo que hubo necesidad de cambiar de sitio la máquina de escribir y hacer el amor sobre la mesa de trabajo, ante un mapa detallado de la zona militar. Después, el capitán la invitó a comer en el Hotel Gómez. Ella dice que en el curso de esa comida siempre dan 6 platillos. Comprendió que se había enamorado del capitán Bedoya. Se dio cuenta de que le costaba trabajo acordarse de Simón Corona, de que ya no le interesaba la venganza y se arrepintió de haber gastado 1,200 pesos en una pistola que la dejaba sorda después de cada disparo. Ella ha de haberle dicho al capitán: cuéntame tu vida. Él ha de haberle hablado entonces de la esposa que tenía en Azcapotzalco, a quien había conocido, conquistado, seducido e impregnado durante el baile de graduación en el colegio militar, de los 4 hijos que tenían, especialmente la niña Carmelita, del día en que su esposa lo encontró en el paseo viejo de la ciudad de Puebla, comiendo chalupas acompañado de otra mujer, de la reclamación que ella le hizo y de los puñetazos que le dio hasta tirarle en el piso. Ha de haberle dicho también que cada 2 o 3 años la pareja se reunía en un intento infructuoso en rehacer el matrimonio. Nota: estas reuniones del capitán y su esposa no volvieron a ocurrir. Él estaba destinado a vivir con Serafina, felices ambos 3 años y a no separarse de ella más que para entrar en la cárcel, él en la de hombres, ella en la de mujeres. Para terminar, el capitán ha de haberse quejado de su soledad. Serafina ha de haberle compadecido. El capitán pidió la cuenta, pagó y dejó 1 peso de propina. Nunca dio ni más ni menos. Los meseros lo odiaban. Salieron al portal. Serafina se detuvo entre los boleros y se quedó mirando la plaza de armas. En ese momento comprendió que aquel pueblo estaba que ni mandado hacer para abrir un tercer burdel.
Si te está gustando la historia, suscríbete, no te cuesta nada.